Buen día, tengan todos ustedes, que la paz del Señor esté entre ustedes y que sea abundante su bendición. Ese es el deseo que tengo para todos aquellos que me escuchan. En esta oportunidad voy a hablar de un tema que está siendo de mucha bendición para mí y espero que también sea de mucha bendición para ti. El título es La belleza de las cicatrices. ¿Quién no tiene cicatrices? En esta vida que hemos recibido todos muchos conflictos, muchos traumas, muchas vicisitudes que han hecho que estemos en este momento con cicatrices en nuestras vidas, y estos traumas y problemas y vicisitudes han hecho de nosotros las personas que somos hoy día. En el caso personal, yo tuve a los 15 años un conflicto muy fuerte al ver a mis padres queriendo divorciarse, y en ese momento que yo tuve mi corazón roto por estar escuchando todos esos problemas familiares, le di la oportunidad al Señor Jesús para entrar en mi corazón. Y no solo yo, sino que también toda mi familia. Y vimos cómo el Señor pudo volver a poner todos estos pedazos en su lugar y volver a darnos esa paz tan deseada por cada uno de los miembros de mi propia familia. Así que yo puedo testificar que el Señor ha entrado a nuestro hogar y nos ha dado una nueva oportunidad. Y claro, esas cicatrices, esas fracturas ahora cuentan una historia maravillosa de lo que hace el Señor con una persona que confía en Él para la solución de cualquier conflicto o problema que podamos enfrentar. No sé si has no sé si has escuchado de el arte del kintsugi. Seguramente lo has escuchado ahí en las redes sociales. Pues este arte es un arte japonés y trata de la reparación de vasijas por medio de un barniz espolvoreado con polvo de oro. Pues estas vasijas ya reparadas con este barniz con oro adquieren un valor mayor del original. Y no solo adquieren un valor mayor, sino que adquieren también nuevamente la utilidad o su diseño original. Cada una de estas vasijas no solo ha aumentado su valor, sino que cuentan una historia. Y es así, mi querido amigo, amiga, que cada uno de nosotros tenemos una historia magnífica que contar de cómo este oro que vamos a poner como una similitud de lo que hace el Señor, el Espíritu Santo en la obra de la persona cuando le da la puerta abierta para que Él entre y repare todos esos daños que la vida misma nos ha causado, cómo ese oro puede entrar a nuestras vidas y nos devuelve el diseño original y nos aumenta su valor, porque ahora no solo se trata de nosotros, sino también se trata de aquel que mora en nuestro corazón, que es nuestro Señor Jesús. Así que cada uno de nosotros tenemos una historia maravillosa que contar de un antes y un después de nuestro encuentro con nuestro bendito Salvador. También me pongo a pensar en el incienso. Tú sabes que este incienso, muchas personas les gusta mucho tenerlo aún en sus casas porque deja un aroma muy delicioso, una atmósfera hasta transmite paz, ¿no? Muchas veces las personas que lo llevan a sus hogares, eso es lo que quieren, una atmósfera de paz. Y tú sabes que para hacer un incienso casero o no casero, tienes que agarrar todas estas hierbas, ponerlas en un mortero y machacarlas a tal punto que saquen ese perfume. Y es así, mi querido amigo y amiga, que sale ese olor
tan delicioso. Y también podemos hacer una similitud en nuestras vidas. Muchas veces nos vamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas estando en ese mortero, siendo un poco machacados o bastante machacados para que salga lo mejor de nosotros, para poder darle gloria a nuestro Señor. Mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 15, cuando Jesús se titula Jesús, la vid verdadera. Jesús es nuestra vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Imagínate, ya hemos dado algún fruto, pero ¿queremos dar más fruto? Pues aquí está. Aquí está la receta. Dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y eso es lo que se determina como una poda. No sé si te ha pasado a ti, pero mi madre tiene una buena mano para podar sus flores. Tiene un jardín hermoso. A ella siempre le han gustado las plantas y entonces tiene de todo un poco. Y ella sabe dónde podar y hasta cuándo podar. Porque si otra persona llega y poda sus flores, puede ser que las destruya por no saber dónde ni cuánto podar, ¿no? En mi caso, pues yo estoy aprendiendo a podar algunas de mis plantas. En algunos casos me ha dado mucho fruto y en otros casos me las he cargado, como decimos, ¿no? Ya no existe la plantita. Pero si sabemos que la persona que está podando nuestra vida es el Señor Jesús, tenemos que tener mucha confianza y esperanza de que esa poda va a darnos a nosotros mucho fruto, porque entre fruto y más fruto siempre hay un cuchillo afilado y hay una tijera afilada, y mejor que se la demos y la pongamos en las manos de nuestro Señor Jesús. En el versículo 4, siguiendo en el capítulo 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Qué bendición saber. De primas a primera, podemos ver aquí que yo no voy a poder hacer absolutamente nada sola. Tengo que estar unida a esta vid, porque yo no puedo por mí misma dar fruto. Y si quiero más fruto, tengo que darle al Señor el honor de podarme, porque lo necesito, lo necesitas, y a través de nuestra vida vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto. Quisiera que me acompañaran en la lectura de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Antes de iniciar la lectura, quisiera contarles que mientras Santiago estaba escribiendo esta carta, estaba experimentando mucha persecución. Él estuvo a cargo de la iglesia de Jerusalén por 30 años. 30 años, se dice rápido, pero fueron 30 años que él llevó en sus hombros a esa congregación. Y también esa iglesia no solo estaba sufriendo persecución, sino que también estaba sufriendo mucha escasez. Tanto fue así que el apóstol Pablo, en sus visitas a las diferentes ciudades donde había iglesia, él hizo una recolecta para enviársela a esta congregación que sabía que estaba pasando por mucha escasez. Así que el que escribe acá ciertamente es una persona
que está experimentado en pruebas y pruebas fuertes. Así que con esto en la mente vamos a dar inicio a nuestra lectura. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego empieza en el versículo 12: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero parar aquí un poco diciendo que él estuvo hablando de diversas pruebas. En otras traducciones se dice en diferentes clases de pruebas. Es decir, que hay muchas diferentes pruebas. No solo es una prueba de enfermedad, también hay pruebas de escasez, hay pruebas de actitudes, de problemas familiares, hay problemas de todo tipo. Y nos está diciendo aquí Santiago que vamos a tener diversas pruebas. No está diciendo a lo mejor en tu vida puede ser que experimentes ciertas pruebas. No, lo está dando por hecho, porque sabe que en el transcurso de nuestras vidas vamos a estar sufriendo de diferentes tipos de pruebas. Pero no solo eso, nos dice aquí en el versículo 2. Inicia diciendo: tened por sumo gozo. Y aquí es algo que nos hace cortocircuito muchas veces. ¿Cómo puede haber gozo y cómo puede estar ligado a la prueba? ¿Cómo podemos tener gozo en una prueba? ¿Cómo podemos tener gozo en ese dolor que estamos experimentando? En esas llamadas cuando nos están diciendo que alguien de nuestros seres queridos está enfermo o tiene algún tipo de problema, o nosotros mismos estamos siendo afectados por algún tipo de problemas físicos, o también problemas en nuestros trabajos, o esa llamada inesperada de algún banco diciéndonos que no tenemos los suficientes recursos para hacerle frente a nuestras responsabilidades. Hay muchas clases de pruebas que abruptamente nos pueden estar ocurriendo, y en esos momentos dice Santiago que debemos de tener gozo. Y eso nos confronta mucho. Pero el gozo, ¿por qué? Dice en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en otras traducciones, la paciencia se pone como perseverancia. Así que la prueba está en nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer cuando esa llamada inesperada nos toque contestar? ¿Qué vamos a hacer cuando ese problema esté enfrentándonos, o cuando nosotros nos veamos atacados en diversas tipos de pruebas? ¿Qué voy a hacer? ¿En quién voy a confiar? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi pensamiento? ¿Me voy a rendir? O como dice aquí, la prueba de mi fe me va a producir paciencia o perseverancia. Voy a ser perseverante, voy a tener paciencia esperando que el Señor venga y me ayude en esa prueba. ¿Qué voy a hacer? Y luego dice en el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es que esto es lo que hace la prueba. Saca de nosotros lo mejor. Y luego dice para que seamos perfectos. En otras traducciones dice maduros, cabales, sin que nos haga falta cosa alguna. Esto es interesantísimo, porque entonces estoy viendo que esa prueba va a hacer que yo produzca paciencia o perseverancia, que va a hacer que yo sea una persona madura y que luego sea una persona, como dice aquí, perfecta. Sabemos que nadie es perfecto, pero es el camino de la perfección. Estamos en un proceso en esta vida para que todos lleguemos a ser maduros, hijos de Dios maduros. Y para esto todos necesitamos pasar por diversas pruebas. Como estábamos hablando anteriormente, todos necesitamos pasar por esa poda
para que llevemos mucho más fruto de lo que ya estamos dando. Y luego en el versículo 6, pero pida con fe. Vamos a ir al versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, cuando alguno de nosotros en la prueba no sepamos cómo enfrentarla o tengamos muchas preguntas, no sabemos por qué vino o qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque cuando viene la prueba muchas veces nuestra mente experimenta un trauma. Y en ese momento, cuando dice la escritura acá, si nosotros tenemos falta de sabiduría y no sabemos, pidámosela al Señor, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otras palabras, esa sabiduría es como tener los ojos del Señor, ver con los ojos del Señor. Padre, no sé lo que me está pasando, no sé lo que estoy atravesando, pero Señor, permíteme ver estas circunstancias con tus ojos, y así podremos caminar en sabiduría atravesando esta prueba que nos está ocurriendo. Y luego dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago nos está diciendo, está bien, van a venir pruebas, van a perfeccionarte en tu vida, vas a generar paciencia, vas a ser una persona perseverante. Y si necesitas sabiduría, pídela, pero pídela con fe, porque si titubeas, si no tienes esa fe, vas a ser como esa ola, como esa onda de mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. En otras palabras, vas a estar dando tumbos, no vas a saber por dónde ni qué hacer, porque estás pidiéndola sin fe. Así que es importante que cuando nosotros estemos en la prueba, debemos de considerar que nuestra fe está siendo probada, y debemos de saber que en todo el Señor está a cargo. Él es el que lleva el filo del cuchillo para podarnos, esa tijera, y Él sabe dónde podarnos para que nosotros llevemos mucho fruto. Así que es importante tener esto en mente cuando nosotros estemos teniendo este tipo de prueba o estas diferentes tipos de prueba. También las pruebas van a revelar la auténtica fe que tenemos. Van a revelarnos realmente cómo estamos en nuestra fe y en nuestro caminar. Porque muchas veces creemos que a lo mejor ya sabemos esto o ya superamos lo otro, pero cuando viene realmente la prueba, ahí es donde tú y yo vamos a descubrir nuestra autenticidad en el asunto. Como los alumnos del colegio, en el colegio o en la universidad, cuando están teniendo un tema y termina ese tema, entonces se les requiere pasar por la evaluación. Y en la evaluación ellos van a escribir o van a plasmar lo que han aprendido. Y si no fuera por esa evaluación, los maestros no sabrían si ese alumno realmente ha aprendido el tema que se le requiere aprender. Nosotros en nuestras vidas vamos a recibir estas pruebas para que realmente sepamos y podamos ver si hemos superado lo que debemos de superar. Así que la perseverancia es mantenernos ahí en la fe y la paciencia, que es ejercitada como ese músculo cuando tú vas al gimnasio y estás dándole a las pesas. Esa resistencia es lo que produce el músculo. Entonces, cuando estamos en la prueba, esa resistencia, esa oposición, ese problema, ese conflicto está ejercitando
nuestra paciencia, nuestra perseverancia, para que podamos continuar nuestra carrera cristiana con fe y podamos llegar a tener madurez, que es lo que todos nosotros anhelamos en esta vida, porque en esta vida es cuando tú y yo podemos llegar a ser cada vez más maduros. Así que no nos rindamos cuando estemos en medio de ellas. Sepamos que lo que quiere quitar de tu vida, lo que quieras quitar tú de tu vida, es lo que Dios está usando para moldearte. Digamos que hay un compañero de trabajo que está haciéndote la vida muy difícil. Pues es ese personaje, esa persona, la que nos está puliendo y la que nos está perfeccionando, ¿no? Y muchas veces nosotros, Señor, quita a esta persona, muévala de sitio, que se vaya para otro lado. Sin embargo, es esa misma persona la que está usando Dios para ayudarnos a perfeccionar. Y cuando ya no nos afecte lo que esta persona está haciendo, cuando ya logremos perdonarla, cuando ya logramos bendecirla, entonces ya podemos decir superada la prueba, y el Señor entonces se llevará la gloria. Y pongo este ejemplo como puedo poner otros muchos, pero es para ejemplificar que muchas veces estamos orando para que esta prueba pase pronto, para que las pruebas se terminen o no tengamos pruebas, no tengamos este tipo de problemas. Y necesitamos reconocer que estos problemas y estas pruebas son necesarias, y por eso debemos de experimentar el gozo en medio de ellas, sabiendo que cuando hayamos terminado nuestra carrera y hayamos superado estas pruebas, recibiremos bendición y le daremos al Señor la gloria. Así que encontremos el gozo en las dificultades y en las pruebas. Él nos lo va a dar generosamente, esa sabiduría para saberla llevar. Y luego dice, vamos a seguir leyendo, cuando en el versículo 8 o en el versículo 7, vamos a leer: no piense pues quien tal haga, el que pida sin fe, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que quiere caminar en el Señor, quiere madurar, sin embargo no quiere la prueba, se resiste a ella, se resiente, va a caminar como una persona de doble ánimo. No concuerda con la forma del Señor. Debemos de aprender a reconocer la forma en que el Señor actúa. Y la palabra está llena de eso, de sabiduría, y está llena de la manera en que Dios opera. Y esta es la manera en que Dios opera. Por eso es que es importante que nosotros caminemos en sabiduría en medio de las pruebas. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y luego me voy a saltar al versículo 12, porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esta es la promesa del Señor, que cuando tú y yo venzamos esa prueba, esa tentación, nosotros vamos a recibir la corona de vida. ¿Y cuál es la corona de vida? Yo no sé cuál es la corona de vida, pero es una corona, es un regalo, es un premio que el Señor da. A lo mejor es larga vida, a lo mejor es una vida abundante de gozo y paz, no sé. Pero el Señor dice aquí en su palabra que cuando hayamos resistido
nosotros vamos a recibir esta corona que Dios ha prometido a los que le aman. Así que bendito sea el Señor. La verdad es de que muchas personas se enfocan y se quedan como atascados en lo que es la herida, la prueba, la fractura, y no continúan su caminar porque se quedan atascados en el sufrimiento que causa la prueba y se quedan ahí atascados en el sufrimiento del dolor. Pero nosotros no somos de los que se enfocan en el dolor, sino que nos enfocamos en la lección que estamos aprendiendo en medio de esa prueba. Hay algo que el Señor quiere enseñarnos, hay algo que estamos aprendiendo de Él, y seamos sabios, humildes, seamos personas de fe, de valor y de perseverancia, de paciencia, y sobre todo empecemos a ver a estas pruebas que estamos enfrentándonos día a día, las enfrentemos con gozo, porque sabemos que cuando estas pruebas hayan pasado, entonces vamos a recibir una recompensa. Yo deseo tanto en mi corazón que tú recibas de parte del Señor este ánimo para enfrentar estas pruebas con gozo, enfrentar estas pruebas con fe, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros, dándonos las fuerzas cuando no las tengamos, dándonos la sabiduría cuando no la tengamos, dándonos de su presencia, su acompañamiento, porque tú y yo sabemos que en esta vida el Señor está con nosotros todos los días, porque así lo ha prometido, así lo creemos y así es. Por último, quiero animarte a recordar que estas cicatrices que tienes en tu vida debido a los sufrimientos y padecimientos que has pasado son hermosas porque cuentan una historia y cuentan la historia de el favor y de la misericordia de Dios, porque estamos vivos, porque aún estamos aquí, tenemos la oportunidad de poder seguir creciendo, de poder seguir madurando. Que estas historias que tienes tú con Dios sean un instrumento para llevar a muchas personas al conocimiento de quién es Él. Que estas historias lleven esperanza, que estas historias impartan fe a aquellas personas que te escuchan y que tú seas bendecido una y otra vez recordándolas, porque cuando las recuerdas, recuerda que también el Señor ha estado contigo en ese momento tan difícil y ha sanado o está sanando tu corazón. Y si todavía no estás sano de ello, recuerda a quién recurrir, que Él es el único que realmente puede sanar y puede hacer que esa cicatriz se convierta en una historia de amor con Él. Que tengas la bendición del Señor sobre tu vida y sobre tu familia.